Hola, ¿qué tal compañeros? Bienvenidos al curso de Fisiología. Yo soy el doctor Alfredo Elizondo y los voy a acompañar por este camino de la fisiología médica. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. La fisiología se basa en un término llamado homeostasis, ¿sí? La homeostasis significa mantener un estado igual o similar. Homeos significa igual o similar y estasis estado. El cuerpo humano normalmente quiere mantener su estado igual o similar, ¿sí? A las condiciones normales de referencia. Un sistema de control homeostático está compuesto por estas variables. Una variable regulada, que en este caso vamos a poner por ejemplo la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad se encuentra normalmente en un valor de referencia o valor normal, que en este caso es 280 a 300 miliosmoles por litro. También puede ser expresado en 290 más menos 10 miliosmoles por litro. ¿De acuerdo? Un sensor. Estos sensores de la osmolaridad son los osmoreceptores. Y estos osmoreceptores se pueden encontrar en los órganos circunventriculares del hipotálamo, ¿sí? Estos órganos circunventriculares del hipotálamo detectan la osmolaridad elevada o baja y producen la liberación o no liberación de la hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética es el efector de los cambios de la osmolaridad que se presentan en el cuerpo humano. En el caso de que la osmolaridad aumente, aumenta la hormona antidiurética, ¿sí? ADH. En el caso de que la osmolaridad disminuya, disminuye la hormona antidiurética. Y esta la veremos un poco más adelante, pero podemos explicar que la hormona antidiurética produce sed y produce antidiuresis, por lo que si llega a aumentar la osmolaridad, que es una unidad de concentración, esta hormona antidiurética va a diluir esta osmolaridad plasmática, por lo que la va a bajar. ¿De acuerdo? Entonces, este es un sistema o un ejemplo de sistema de control homeostático. ¿Sí? Todos los sistemas de control homeostático se basan en un término llamado retroalimentación. Tenemos retroalimentación negativa, que es cuando el estímulo inicial desencadena un efecto contrario. Por ejemplo, si por alguna razón la temperatura aumenta, hacemos ejercicio, por ejemplo, empezamos a producir un efecto que contrarresta este efecto. Por ejemplo, la sudoración o la vasodilatación de los vasos capilares, ¿sí? Esta sudoración y vasodilatación van a terminar produciendo una disminución de la temperatura corporal. ¿De acuerdo? Una retroalimentación positiva, al contrario de la negativa, produce un estímulo sumatorio o acumulativo. En este caso, por ejemplo, tenemos al parto como ejemplo más común, o a la coagulación. Una vez que comienza el parto o la coagulación, no se va a detener hasta que ocurra una catástrofe, como lo mencionan algunos libros. ¿Cuál es la catástrofe? Al principio del trabajo de parto, la cabeza del producto dilata el canal de parto, ¿sí? Este canal de parto dilatado va a producir un aumento en la liberación de oxitocina, ¿sí? Esta liberación de oxitocina produce contracciones uterinas y las contracciones uterinas producen que la cabeza del producto dilate más el canal de parto. Entonces tenemos un círculo vicioso en el cual una cosa favorece la otra y al final, cuando ocurre el parto, que vendría siendo la catástrofe mencionada en los libros, es cuando se detiene este mecanismo de retroalimentación positiva. Muy bien. Es importante ver las unidades de concentración, ¿sí? El mol es la unidad de concentración por excelencia del Sistema Internacional de Unidades. Internacional
de unidades. ¿Sí? Este es el valor de referencia de concentración del Sistema Internacional de Unidades y se utiliza para medir la cantidad de partículas de una sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que un mol tiene exactamente 6.022 por 10 a la 23 partículas. Y eso es demasiadas partículas, ¿ok? Entonces cuando decimos que tenemos un mol de algo, tenemos esta cantidad de partículas. Y esta cantidad de partículas nosotros lo conocemos como número de Avogadro. ¿De acuerdo? Número de Avogadro. Muy bien. El equivalente se utiliza para definir la cantidad de cargas eléctricas que hay en una solución, ¿sí? Por ejemplo, una solución con un mol de sodio tiene un equivalente porque decimos que tenemos 6.022 por 10 a la 23 cargas eléctricas. ¿De acuerdo? En el caso, por ejemplo, de un mol de calcio, tendríamos 2 equivalentes de calcio, porque cada ion de calcio aporta 2 cargas eléctricas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 2 por 6.022 por 10 a la 23 partículas o cargas eléctricas, ¿sí? Entonces tenemos 2 equivalentes de calcio por cada 1 mol de calcio, ¿de acuerdo? Entonces este tipo de conversiones los vamos a ver durante este curso, ¿sí? Un osmol se utiliza para medir la cantidad de moléculas en las que se disocia una sustancia, ¿sí? O mejor dicho, la cantidad de moléculas osmóticamente activas que tiene una solución, ¿sí? Vamos a ver más adelante un ejemplo de esto, ¿sí? Nosotros tenemos que conocer los pesos moleculares de algunos elementos que son importantes para sus exámenes de la materia de fisiología, porque son los más abundantes del cuerpo humano. En una química sanguínea nos van a reportar prácticamente estos iones. Muy bien. El peso molecular del sodio es de 23, ¿sí? ¿Qué significa? Que si yo tengo 23 gramos de sodio, yo junto en total un mol. O sea, 6.022 por 10 a la 23 partículas. Por eso es importante aclarar el peso molecular. Tenemos moléculas que son más pesadas y menos pesadas. Por ejemplo, el peso molecular del hidrógeno, del ion hidrógeno, es de 1, que significa que en 1 gramo de hidrógeno, si tengo un mol, que es igual a 6.022 por 10 a la 23 partículas. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el hidrógeno es mucho más ligero que el sodio porque tiene un tamaño más pequeño. ¿Sí? Si este fuera el ion hidrógeno, este es el ion sodio. Y si pusiéramos el ion del oro, tendríamos una partícula muchísimo más grande y muchísimo más pesada. Por eso es importante aclarar. Porque no es lo mismo, por ejemplo, 1 kilo de algodón que 1 kilogramo de oro. Para juntar 1 kilogramo de oro necesitamos muy poco volumen de oro. Y para juntar 1 kilogramo de algodón necesitamos mucho volumen de algodón. ¿De acuerdo? Es igual, se aplica lo mismo para este caso de los pesos moleculares. El cloro tiene un peso molecular de 35.5, el potasio de 39, el calcio de 40 y el magnesio de 24. Muy bien. Ahora, como lo mencionamos hace poco, un mol de sodio
equivale a 23 gramos, 1 de potasio a 39 gramos, que es su peso molecular. Pero si combinamos dos iones, tenemos una molécula, ¿sí? Y esta molécula, por ejemplo, de cloruro de sodio, es la suma de ambos pesos moleculares, sodio y cloro, ¿sí? El peso molecular del sodio es de 23 gramos y el del cloro es de 35.5 gramos. ¿Qué quiere decir? Que el peso molecular del cloruro de sodio es de 58.5 gramos, ¿sí? Porque se suman estos pesos moleculares, ¿de acuerdo? Quiere decir que un mol de cloruro de sodio es igual a 58.5 gramos. Tenemos 6.022 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio. ¿Recuerdan ustedes que les mencioné sobre la osmolaridad? Y que definimos osmolaridad como la cantidad de partículas en las que se disocia un ion. ¿Ok? Tenemos al sodio y al cloro. Cuando está en solución se disocia en iones sodio y en iones cloro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero convertir este cloruro de sodio a osmoles, tengo que saber en cuántas moléculas se disocia para saber cuántos osmoles tengo. En este caso se disocia en 2 moléculas. Significa que un mol de cloruro de sodio se disocia en 2 osmoles de cloruro de sodio. Y en el caso de los equivalentes, tengo que saber que como un mol de cloruro de sodio tiene una carga, 2 cargas, aunque sea una positiva y una negativa, son 2 cargas. Entonces, un mol de cloruro de sodio es igual a 2 equivalentes de cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Muy bien. En el caso, por ejemplo, de compuestos un poco más complejos, por ejemplo, el hidróxido de calcio, cuya fórmula es esta, tendríamos un mol de CaOH2, cloruro de calcio o cal, ¿sí? Este, en una solución, se disocia en un ion de calcio, un ion hidroxilo y otro ion hidroxilo. Recuerda que para cada carga negativa hay una carga positiva. Entonces se disocia en una partícula, 2 partículas, 3 partículas. Quiere decir que un mol de cal o de hidróxido de calcio se disocia en 3 osmoles de hidróxido de calcio. ¿De acuerdo? Y para sacar los equivalentes, este sería igual a 1, 2, 3, 4 cargas. Lo que significa que tenemos 4 equivalentes de cal en un mol de hidróxido de calcio. Muy bien. Ahora, si yo quiero diluir estas sustancias en una solución, yo puedo sacar la concentración de esa solución solamente poniendo la cantidad de soluto, por ejemplo, en este caso 23 gramos en un litro, ¿sí? Sería lo mismo que poner un mol por litro de sodio, en este caso, ¿de acuerdo? O puedo poner un osmol por litro, porque son cantidades equivalentes. O puedo poner un equivalente por litro, ¿sí? Acuérdate que la unidad de concentración es soluto sobre solvente. Muy bien. Existen varios métodos para poder calcular la osmolaridad plasmática y el más utilizado en el laboratorio clínico es el descenso crioscópico, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que un osmol, una solución que tiene un osmol por litro de concentración se va a congelar a una temperatura de menos 1.86 grados centígrados. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo yo quiero saber a qué temperatura se congela
una solución de 0.5 osmoles por litro, pues yo tengo que saber que se congela a la mitad de temperatura que un osmol. En este caso sería menos 0.93 grados centígrados. ¿De acuerdo? O al contrario, si yo tengo una solución en la que no conozco la osmolaridad y yo defino que esta solución se congela a una temperatura de 0.93 grados centígrados negativo, pues obviamente la osmolaridad de esta solución es de 0.5 osmoles por litro. Es, como ven, una regla de 3 simple. Muy bien. Pero el método más utilizado en la práctica clínica es utilizando la fórmula de la osmolaridad plasmática, que es muy sencilla. Sodio más potasio por 2. ¿Por qué por 2? Porque recuerda que por cada catión hay un anión. Por cada carga positiva, en el caso del sodio y del potasio, tenemos que tener una carga negativa que lo compense. Y siempre va a existir, por ejemplo, el cloro, que es el anión más abundante del plasma, y el ion bicarbonato. ¿De acuerdo? Más glucosa más BUN. Esta fórmula tiene un problema, ¿sí? Casi siempre vamos a definir las unidades de los iones en miliosmoles por litro. Y casi siempre nos van a reportar estas dos unidades de glucosa y BUN en miligramos sobre decilitro. El problema es que no podemos hacer esta suma de estas dos unidades porque son diferentes. Lo que tengo que hacer yo es convertir estas unidades a milimoles por litro o miliosmoles por litro, que en este caso es exactamente lo mismo. ¿Por qué digo que es exactamente lo mismo? Porque si yo diluyo glucosa o diluyo BUN en una solución, este no se disocia en ninguna partícula. Se queda siendo glucosa y se queda siendo BUN. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la teoría de por qué podemos ponerlo indistintamente con cualquier unidad, ¿sí? Ahora, para hacer esa conversión, yo puedo hacer una división. La glucosa entre 18 me va a dar como resultado en milimoles por litro. Me va a dar como resultado la conversión en milimoles por litro. Y el BUN entre 2.8 nos va a dar en unidades milimoles por litro. ¿De acuerdo? O miliosmoles por litro, que son iguales. Es la misma cantidad. Muy bien. Entonces nos queda la fórmula corregida. Sodio más potasio por 2 más glucosa sobre 18 más BUN sobre 2.8. Hay que tener mucho cuidado también, porque hay veces en las cuales el laboratorio clínico o en los exámenes nos van a poner la glucosa en milimoles por decilitro o por litro, milimoles por litro. ¿Sí? En este caso no es necesario convertir. Si hacemos la conversión nos vamos a equivocar y vamos a tener un error en la osmolaridad, ¿sí? Recordemos que la osmolaridad normal es de 290 más menos 10 miliosmoles por litro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, antes de continuar, me gustaría poder darles los valores normales de sodio, de potasio y de todos los iones para poder calcular estas fórmulas, ¿sí? El rango normal del sodio es de 135 a 145 miliosmoles por litro. El valor normal del potasio es de 3.5 a 5 miliosmoles por litro. Que ojo, también puede ser reportado en miliequivalentes o milimoles. La cantidad no cambia porque es un solo ion con una sola carga.
¿De acuerdo? Igual en este caso un solo ion con una sola carga. También podemos ver el del cloro, que es de 100 a 110 miliosmoles por litro. Podemos también saber el de la glucosa, la cantidad normal, que es de 70 a 100 miligramos sobre decilitro, que es como nos lo reportan en los laboratorios clínicos más frecuentemente. El BUN, que tenemos una cantidad entre 8 y 25 miligramos sobre decilitro. También podemos tener reportado el ion bicarbonato, que es un ion negativo, que este ya está ionizado. Este no se puede separar en partículas más pequeñas, porque los enlaces que forman este ion bicarbonato son enlaces covalentes. Cuando forman enlaces iónicos con otros iones, estos sí se pueden disociar en una solución, pero en este caso este no se puede disociar en una solución porque está formado por enlaces covalentes, aunque está en forma ionizada. El valor normal de esto es de 24 a 28 miliosmoles por litro. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora nos toca determinar el pH de una solución, ¿sí? En este caso, podemos determinar el pH con esta fórmula, incluyendo la cantidad de hidrogeniones que se nos está dando. Estos hidrogeniones siempre tienen que ir expresados en moles, ¿sí? No expresados en milimoles, micromoles ni nada de eso. Tenemos que expresarlos en el valor fundamental del Sistema Internacional de Unidades sin que sea múltiplo o submúltiplo para poderlo agregar a la fórmula y que nos dé el resultado del pH. En este caso, si yo pongo, por ejemplo, un valor de 39 por 10 a la menos 9 o este valor expresado en moles, yo lo puedo agregar a esta fórmula menos logaritmo de esta cantidad, ¿sí? 39 por 10 a la menos 9 o 39 nanomoles. Pero, ojo, tenemos que convertirlo a esta cantidad en moles para poderlo agregar a la fórmula. Y esto nos va a dar un resultado de 7.4, ¿sí? O 7.40 de pH, que es el pH normal. En este caso, el rango normal de pH en el plasma es de 7.37 a 7.42. En algunos libros de fisiología viene marcado este valor, pero en la práctica clínica nosotros podemos considerar como normal un rango de 7.35 a 7.45. ¿De acuerdo? Y podemos calcular la cantidad de hidrogeniones a partir de un pH determinado. En el caso de que nosotros no conozcamos la cantidad de hidrogeniones que haya, si nos dan un valor de pH, yo puedo hacer esta fórmula antilog, que en la calculadora vendría siendo el 10 exponencial, 10 exponente del valor de pH en símbolo negativo. Tendríamos que poner algo más o menos así: 10 a la menos 7.4. Y en este caso nos va a dar un valor de 39 por 10 a la menos 9. ¿De acuerdo? Entonces, este lo podemos convertir, esto está en moles, y lo podemos convertir a 39 nanomoles. O 0.000000039 moles. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, casi para finalizar este tema de generalidades del Sistema Internacional de Unidades y la fisiología, tenemos que saber que la unidad del Sistema Internacional de Unidades es el pascal, ¿sí? El más utilizado en fisiología, sin embargo, son los milímetros de mercurio, por lo que tenemos que saber la conversión entre pascales y milímetros de mercurio. Y aquí lo tenemos.
1 milímetro de mercurio es igual a 133.33 pascales, que en su múltiplo tenemos que es 0.133 kilopascales, la conversión a su múltiplo. Y en el caso de la conversión a un kilopascal, es equivalente o es igual a 7.5 milímetros de mercurio, ¿sí? Tenemos que saber, ahora que vimos la osmolaridad plasmática, que 1 osmol por litro ejerce una fuerza de presión osmótica de 19.300 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir? Por cada miliosmol, o sea, sabemos que 1 osmol es igual a 1000 miliosmoles, ¿sí? Por litro, ¿verdad? Entonces, 1 miliosmol ejerce una presión osmótica de 19.3 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la osmolaridad plasmática normal de 290 miliosmoles por litro ejerce una presión de 5.597 milímetros de mercurio. Esta pregunta es muy frecuente en los exámenes de fisiología. Muy bien, vamos a hablar sobre la concentración de los gases en una solución. Y para poder determinar la concentración, necesitamos conocer que algunos gases tienen un coeficiente de solubilidad, ¿sí? Este coeficiente de solubilidad está definido para cada gas y tenemos que multiplicarlo por la presión. Entonces la concentración en equilibrio es igual al coeficiente de solubilidad multiplicado por la presión. Los gases casi siempre nos los expresan en unidades de presión como milímetros de mercurio. Por ejemplo, el caso del CO2. El CO2 casi siempre es expresado en la prueba que se llama gases arteriales con una presión parcial, ¿sí? Y la presión parcial del CO2 casi siempre es de 40 milímetros de mercurio. El coeficiente de solubilidad en el caso del CO2 es de 0.03, ¿de acuerdo? Entonces, si yo multiplico 40 por 0.03, nos va a salir la cantidad de milimoles por litro de este valor de presión parcial de CO2 a milimoles por litro, ¿de acuerdo? También hay que saber que el coeficiente de solubilidad del oxígeno es de 0.003. Muy bien, hay que ver un par de términos que pueden llegar a confundirnos. El caso de osmolaridad solamente se refiere a la cantidad de osmoles. Tenemos una sustancia que es hipoosmolar cuando su concentración es de menos de 280 milosmoles por litro, porque el valor de referencia del plasma es de 290 más menos 10 milosmoles por litro. Y algo que es hiperosmolar es algo que supera los 300 miliosmoles por litro de concentración osmótica, ¿de acuerdo? Esto solamente se refiere a cuántos osmoles tiene con respecto a la osmolaridad plasmática normal, que es de 290 más menos 10. La ósmosis es el movimiento del líquido, ¿sí? La osmolaridad solamente es la concentración. La ósmosis es el movimiento del líquido. Y el líquido siempre se va a mover a través de una membrana semipermeable, como lo puede ser la membrana capilar o la membrana celular. Se mueve a favor de una gradiente de concentración. Ahí hablamos de tonicidad, ¿sí? Si esta membrana es impermeable a estos solutos que aparecen aquí con negro y ahora con rojo, si esta membrana es impermeable a estos solutos adquieren la capacidad de ser osmóticamente activos. Si, por ejemplo, en cambio, los iones que están aquí de color blanquito, un poco más pequeños, que pueden atravesar la membrana, si estos atraviesan la membrana, estos no son osmóticamente activos, ¿sí?
Y cuando tenemos una sustancia que es osmóticamente activa, decimos que genera un tono osmótico, ¿sí? O tonicidad. Y esta tonicidad genera ósmosis, o sea, el movimiento del líquido desde donde hay una menor presión osmótica hasta donde hay una mayor presión osmótica. ¿De acuerdo? Eso es tonicidad. También podemos decir que algo es hipotónico, algo es isotónico o hipertónico, pero siempre teniendo una membrana que separe dos cavidades y que pueda generar el movimiento del agua. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, las fuerzas de Starling. Estas fuerzas de Starling mantienen una adecuada cantidad de líquido adentro de los vasos sanguíneos y por fuera de ellos, que en el intersticio, ¿de acuerdo? Entonces, las fuerzas de Starling son 4. La presión hidrostática capilar, ¿sí? En este caso, definida como PC. La presión oncótica capilar, definida como PC. La presión oncótica intersticial, definida como PI, y la presión hidrostática intersticial definida como PI. Estas 4 fuerzas de Starling deben estar en constante equilibrio para evitar que el líquido salga en exceso o entre en exceso a los capilares, a los vasos capilares, para mantener una constante presión dentro y fuera de los vasos sanguíneos y mantener el volumen constante dentro y fuera de los vasos sanguíneos. Ahora, hablando un poquito sobre los líquidos corporales, nosotros debemos saber que el 60% del peso corporal es agua, ¿sí? Si una persona pesa 70 kilogramos, significa que 42 de esos 70 kilogramos es agua, que significa que tenemos 42 litros de agua si nosotros sabemos que un litro de agua pesa 1 kilogramo, ¿de acuerdo? Esa agua corporal total se puede dividir en líquido extracelular o en compartimentos. Esta agua corporal total se puede dividir en compartimentos: el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido intracelular equivale al 40% del peso o 2/3 partes del agua corporal total, y el líquido extracelular es el 20% del peso o 1/3 parte del agua corporal total, ¿sí? A su vez, el líquido extracelular se divide en plasma, que equivale al 5% del peso o 1/4 parte del líquido extracelular, y el 15% del peso sería el líquido intersticial o equivalente a 3/4 partes del líquido extracelular. Como comentario al margen, el 8% del peso corporal lo podemos utilizar para estimar el volumen plasmático. ¿De acuerdo? Muy bien. Estas son estimaciones. Estas no son valores exactos para poder calcular los líquidos corporales. Estas son solo estimaciones, son aproximados, ¿sí? Para sacar exactamente cuánto equivale cada espacio corporal, nosotros tenemos que hacer el método de dilución, ¿sí? Para calcular el líquido extracelular, diluimos en el plasma manitol, inulina o sacarosa. Estas tienen como característica que solo atraviesan membranas capilares. Esta es la característica que definía esto. ¿Por qué? Si nosotros inyectamos al plasma esta inulina, esta barrera que se ve de color naranja sería la membrana capilar. En esta membrana capilar puede atravesar estas sustancias que son inulina, manitol o sacarosa,
y se pueden diluir en este espacio y en este espacio, lo cual es importante porque yo estoy midiendo aquí el líquido extracelular representado de color morado, ¿sí? Si quisiera medir el agua corporal total, tendría que utilizar una sustancia que atravesara esta membrana y la membrana celular, ¿de acuerdo? Para que se diluya en el agua corporal total. Este es el caso de el óxido de deuterio y del agua pesada, ¿sí? Que vendría siendo lo mismo. Estas atraviesan todas las membranas, por lo tanto nos va a permitir la medición del agua corporal total. Y sustancias que no atraviesen ninguna membrana y se queden solamente en el plasma, pues me van a permitir medir el plasma como albúmina marcada con yodo radiactivo y azul de Evans, ¿sí? Para poder calcular los líquidos corporales con estas sustancias, yo tengo que administrarla y utilizar esta fórmula, ¿sí? Y dejar pasar un tiempo determinado. Por ejemplo, media hora, 1 hora o 2 horas. Si yo le agrego 100 miligramos de solución o de sustancia o marcador al plasma, yo me tengo que esperar a que se distribuya por todo el cuerpo. Pero en ese tiempo se está metabolizando y se está eliminando cierta cantidad de sustancia. Entonces yo tengo que conocer cuántas sustancias se eliminó. En este caso vamos a poner, por ejemplo, 10 miligramos que se eliminaron en 1 hora. Y yo tengo que sacar una muestra de sangre y medir la concentración plasmática de esa sustancia. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 0.2 miligramos sobre litro, ¿sí? Yo hago la conversión, hago la resta, quedan 90 sobre 0.02 miligramos sobre litro, miligramos, se cancelan las unidades que son iguales y la respuesta nos tiene que dar en litros y nos va a dar exactamente en litros la cantidad de agua distribuida en cierto espacio, dependiendo del marcador que utilicemos. Esta fórmula tiene la bondad de que cualquiera que sea el marcador que utilicemos, nos va a decir la cantidad de líquido que se encuentra en ese espacio. Si el marcador utilizado inulina, el resultado que nos dio es de líquido extracelular. Si el marcador utilizado fue azul de Evans, el resultado que nos dio acá es de plasma. Y si el marcador utilizado es de agua pesada, este resultado que nos dio de este lado sería de agua corporal total. ¿De acuerdo? Muy bien.